hemos pasado por una cosa insólita, una cosa desconocida en la historia de Occidente y también diría que en la de Oriente. Esta cuarentena, su amplitud, pues no se había conocido, pura y simplemente. Aunque la humanidad había conocido epidemias incomparablemente más graves. Pero este paro general de todo este aislamiento, ya me dirás tú, si lo imaginabas siquiera. No, para nada. Pero una pregunta, ¿hay algo bueno en este parón? ¿Tenemos que sacar algo bueno de todo esto? Ahí está. Claro, una persona positiva como yo lo primero que tiene que pensar es eso. Pero por eso te comentaba lo de la perplejidad antes, que no hay que ser ingenuo. Como esto es realmente un asunto nuevo, pues claro, requiere nuevas formas de enfocarlo. Y no son nada fáciles. Yo no las acabo de encontrar, quiero decir, no veo tranquillos aquí. Creo que en cada momento podemos ir decidiendo lo menos estúpido, pero apenas nada más. Y sobre todo insistiendo en prepararnos para la vuelta al trabajo. La vuelta al trabajo, la vuelta ilusionada al trabajo. Hay muchos que no entienden este sentimiento. Allá ellos. No tenemos tiempo para instruirles en lo que significa, a mi juicio. ¿Un poquito de filosofía nos hubiera ahorrado esta pandemia? Yo creo que el 1 o el 3 de abril ya metí un mail en la cuenta de Twitter, que luego se reprodujo en la de Facebook, yo creo que en cuestión de 10 minutos, diciendo esta gripecilla nos puede llevar a pasar hambre. Qué cosa más inaudita de falta de previsión, falta de coraje puede estar actuando. Eso fue en abril, fíjate lo que ha pasado desde entonces. Y hasta mis más queridos y respetados amigos de mi edad, de alguna manera se lo creen. De alguna manera les parece bien llevar el bozal este grotesco. De alguna manera piensan que no van a morir. Son gente de 80 años y más, como yo. Y hay una parte de ellos que no ha aceptado que van a morir. Es trágico, pero es que todo el que no acepte que va a morir se va a poner el bozal, amigo. ¿Y tú por qué no has sido corroído por ese miedo? ¿Qué tienes que hacer? Yo que ya está haciendo preguntas que no sé la respuesta. Bueno, pero te habrás preguntado por qué eres de las pocas personas en el mundo que desde abril ya fueron capaces de intuir los acontecimientos. Estoy seguro que hay miles de millones de personas que lo pensaban también, pero no lo pusieron ese día en la cuenta de Twitter. Pero la verdadera pandemia son personas que tienen una motivación decreciente. Motivación decreciente. Entonces el esfuerzo les cuesta cada vez más. Y esto es muy grave, claro, porque si no hubiera una cosa, digamos, de intemperie y de presión permanente, porque la naturaleza es muy generosa, pero también es muy exigente, pues bien va, pero si no, es que la vida os se dedica a amortizar una buena parte de sus movimientos, o desamortiza, y si desamortiza, pues va para atrás, y si va para atrás, pues claro, todo empieza a chillar, porque todo está hecho para crecer. Fíjate, los músculos hay que ejercitarlos y entonces acaba siendo hercúleo. Que no los ejercitas, paralítico. Pero pronto se puede decir lo mismo del alma, que para hacer alma pues tienes que convertir tu ser en haceres, en cosas que vas haciendo, en acciones. ¿Que no lo haces? Muy bien, ¿te crees que tal? Pues te conviertes en nada, te disuelves, te conviertes en un alma débil, blandiblub, invertebrada, de lo que veníamos, de lo que veníamos a hablar, de la verdadera pandemia. Y es esta invertebración. Pero la invertebración viene justo de la molicie, viene como fruto de que de alguna manera se ha acumulado el trabajo tan fructíferamente que las almas han podido darse una útil importancia personal que las ridiculiza. Porque el problema de la importancia, digamos, de la juventud actual es que es ridícula.
No es que haga daño a nadie, no, es que es ridículo, entonces duele como el que está haciendo el ridículo, le duele a ella misma y mucho. De Molière nos queda de una comedia, si no me equivoco, El amor médecin, el amor medicinal, la frase, no nos importa que nos llamen malos, pero sí que nos llamen ridículos. Y entonces ridículo significa ser expuesto al escarnio de los demás, ser expuesto al desprecio, sufrir la erosión del desprecio. Porque hablamos un poco de filosofía, un poco de entendimiento de filosofía de la ciencia, lo que se puede prever y lo que no, un poco de historia para saber qué otras pandemias o gripes ha habido en la historia de la humanidad o las pestes, nos hubiese salvado de todo esto, pero parece que en los colegios e institutos ya no se enseña filosofía, no se enseña lógica, apenas se enseña historia. Claro que no. Y tú en el libro, en un momento dado, dices, si esto se enseñase Eso en una sí escuela... que me preocupa enormemente. O sea, la pérdida del legado, o sea, la distorsión de los conceptos me preocupa muchísimo. Es decir, me da rabia, daría la vida para evitarlo. Pero bueno, has dado este libro para intentar evitarlo y que algunos lo vean, pero Más, daría la vida física. ¿Y crees que creo que es una aventura, o sea, crees que es revertible en algún momento? ¿Crees que el péndulo deberá ir a que al final se aprenda algo más? Y digamos, ¿crees que...? Porque es que es muy preocupante también. Hay miles de profesores de institutos de universidad de filosofía, de lógica, que están ahí. Me da mucho miedo, confieso, la enorme virtualidad, la enorme cancha que tiene el miedo mismo. Yo no tengo miedo. Sí tengo miedo a muchas cosas, por ejemplo a esto, al ataque de miedo, pero es un ataque de miedo de los demás. Y le tengo miedo porque se van metiendo en la ruina sin darse cuenta, les lleva esa absurda creencia de que ellos, ¿para qué van a plantearse el morirse? No, sí, no le pueden sacar ningún tipo de ventaja a estar preparados para, bueno, y ahora va a venir como derrame cerebral, infarto, tal, no. Eso no forma parte de la vida. Claro, de hecho el libro de artículos, la recopilación de artículos se tituló Frente al miedo, precisamente para intentar contar eso. Pero, por ejemplo, Antonio, leyendo Hitos del Sentido, toda tu obra en general, pero en Hitos Sentido en particular, si uno lee con profundidad, por ejemplo, se sabe distinguir verdad de precisión, ciencia de cientifismo, es decir, escuela de... Bueno, esto a lo mejor también nos hubiera ayudado para reinterpretar las estadísticas del COVID, esto de que cada muerto se va justificando día a día, de entrar en la paranoia, de no saber realizar una interpretación compleja de los datos estadísticos, de creer que el número habla por ti. En Pitágoras, en el apartado de Pitágoras, hablas claramente sobre ese tema. Son números mágicos. Aquí, por ejemplo, toda la ecuación falsa de que es muy virulente y muy transmisible y muy, además, capaz de mutar la enfermedad. No quiero hacer caso del único dato que no es mistérico ni mágico y que es definitivo, que la incidencia de mortalidad de esta enfermedad por ahora es el 0,04. La humanidad está acostumbrada a epidemias de más del 50%. Por favor, ¿qué diferencia hay entre el 0,04 y el 50%? Hágame los números. Lo vamos a calcular ahora mismo. Haz los números. Es que es muy interesante. Yo ya lo sé, pero averígualo tú. Hablando de decisiones estúpidas, ¿le parece a usted que estamos tomando las decisiones correctas como país? En parte no y en parte no tampoco. Pero seguro que en parte sí, igualmente. Simplemente no estoy bien informado, estamos aislados, estamos sometidos más que nunca al tratamiento del reflejo condicionado, que es el gran problema que ha tenido la política del siglo XX. Porque desde que se descubrió la propaganda y se le añadió la checa, aquello resultó una fuerza imparable y lo sigue siendo. Es mucho más fácil vender propaganda que vender pensamiento. Es mucho más fácil vender checa que vender concordia. Sin embargo,
estamos hablando de un momento en el que, gracias a Dios, tenemos acceso a Internet, podemos informarnos de 1001 fuentes distintas, con lo cual, en teoría, nuestra capacidad de acceder a conocimientos diferentes o a opiniones o a informaciones distintas debería ser mayor, ¿no? Es la más alta de todos los tiempos. Todo el mundo lleva en su bolsillo la verdad absoluta. Pero bueno, hasta que se decida a consultarla, pues bueno, vamos a ver lo que tarda. Está tardando lo suyo, por cierto. Pero en fin. No el COVID, la pandemia, la demostración perfecta de que la sociedad ya no tiene ningún sentido y de que con la publicación de tu libro lo que ha hecho es adelantarte a los acontecimientos. Un médico del alma, vamos. No, es que ahí está, tienes razón y al mismo tiempo, justamente porque tienes razón, hay motivos de esperanza, diría yo. O sea, piénsalo desde la perspectiva del espíritu. ¿Quién hizo que aquel bípedo se volviese al otro bípedo y le dijera, a mí no me vale la vida tal cual es? O me tiro por ese risco porque estoy asqueado de lo que me toca vivir, o tú me sirves. Y bueno, probablemente figúrate la cantidad de personas que pasaron por allí, tuvo que matarlas antes de que apareciera una. Eso ya son detalles antropológicos irrelevantes, diría yo, para el concepto del caso. Ahora mismo podemos decirnos, ese espíritu que animó a que el antropoide se convirtiera en espíritu, ahora, ¿qué le importa que las marujas y los jóvenes imprevisores eleven al poder a Sánchez y a Iglesias? ¿Qué demonios le importa que la humanidad se muera de hambre ahora como se ha muerto en otro tiempo? ¿Qué le importa? Yo te lo digo, nada, nada. Al espíritu no le importa nada lo que haga el bípedo implume. El espíritu está por encima del bípedo implume, lo estuvo siempre. Y el que no lo sepa, pues allá él. Yo creo que los hombres libres, más que hablar, hacen. Entonces, en este caso, ¿hacer qué? Pues mira, hacer es lo contrario de ponerse a profetizar, de ponerse a definir qué es lo que ha pasado o qué va a pasar. Hacer es estar muy atento. Y cuando te preguntan, poder contestar algo que sea veraz y al tiempo pertinente. Pero eso es imposible si tu actitud es otra que la observante. ¿Me explico? Sí. Entonces ahora los hombres de acción, a mi juicio, tienen simplemente que esperar. Y en cuanto haya un resquicio de posibilidad, lanzarse. ¿Lanzarse a qué? A que la próxima elección no termine como las dos anteriores. Esa es nuestra meta inmediata. Que la vida nos imponga luego unos rigores adicionales tremendos de pérdida de capacidad adquisitiva, etc. Por este periodo la huelga general voluntaria que hemos cultivado. Bueno, yo creo que es muy honroso que hayamos hecho la cuarentena porque revela un sentimiento de compasión humana fuerte, como debe ser. Lo que pasa es que, evidentemente, seguir pasándonos este camino es quedarnos rezagados. O sea, la naturaleza nos ha sobrepasado. Y luego, claro, es absurdo llorar ante una cosa que uno mismo ha creado. O sea, eso no puede ser, eso no tiene sentido. ¿Quién puede decir esto a nivel general? Pues en un grado, en una perspectiva del gobierno. Y en la otra, la más importante aún, es la nuestra. ¿Cuál es nuestro estado de ánimo? ¿Qué le decimos a la gente de nuestro alrededor? ¿Qué pensamos nosotros? Yo, que es un cero a la izquierda orgánico, pienso que hay que estar más valientes y más esperanzados que nunca. En este caso va a ser muy difícil pensar que no hay mal que por bien no venga, pero es que estamos obligados incluso a mentirnos diciéndonos eso. En este caso tenemos que estimularnos
vienen duras. Hay que estar estimulado y hay que estar con el coraje debido y sobre todo no hay que profetizar, Javier, a mi juicio, porque eso es la típica forma de pérdida de tiempo que se extiende a mucho tiempo. Lo pasmoso es que se trata de principio a fin de una decisión global. O sea, lo que me ha dejado estupefacto es que toman la misma decisión pronto, después Alemania, España, Guatemala, Camerún. Eso me ha dejado pasmado. Por supuesto, las libertades no se regalan, hay que conquistarlas. Y el COVID ha caído sobre sociedades donde le daban regalada la libertad. Vosotros tenéis la libertad regalada. Y yo, en mi generación, todavía no la tenía. Entonces viene una gripe muchísimo menos letal que la gripe asiática o española de principio de siglo y se monta la que se monta. ¿Qué se monta realmente? Pues una interrupción de la actividad económica que a día de hoy es posible que haya arruinado irreparablemente, vamos a decir, a 500 millones de personas, por hablar de una cifra por bajo, arruinadas definitivamente 500 millones de familias. ¿Qué gravedad tiene esto? Claro, no es una cosa inmediata, no es algo que podamos supuestamente evitar poniéndonos un bozal. No, señor. Esto es una cosa que se va a manifestar a medio y largo plazo durante muchísimo tiempo. Aquí ha predominado el cortoplacismo, pero insisto, global. Es decir, no lo ha decidido nadie en particular. Venimos arrastrados porque en unas sociedades donde la libertad se regala, la muerte se aparta. No se mira, no se ve, no es de buen gusto siquiera mencionarla. Y aparece un mal que por fortuna es poco mal. Compararlo con la peste, que se cargaba más de la mitad de la población, en momentos donde la técnica no permitía nada. Añolo di Tura, aquel pobre alcalde de Siena, decía: he enterrado con mis manos a mis 5 hijos. Con mis manos a mis 5 hijos, y no me daba tiempo a echar tierra sobre el último cuando veía que los perros desenterraban a los cadáveres de mis hijos anteriores. Pues bueno, ese hombre luego se escribió la Crónica de Siena. Usted hace ya tiempo dijo que usted era partidario de reactivar la economía cuanto antes, aunque eso supusiese que usted, por ejemplo, estaba en primera línea como para ser una víctima de lo que eso suponía. ¿Sigue pensando que España debería reactivar la economía, o ya no es España, sino el mundo en general, a pesar de que eso supusiese más víctimas? Ahora, por supuesto. Ahora cualquier segundo de demora es temerario. No, ahora ya no, ya hemos jugado demasiado con quedarnos atrás. O sea, nuestro reloj tiene no sé cuántos miles de horas hacia atrás ahora. Muy peligroso, habrá que recuperarlas todas al segundo. O si no, pues bueno, aceptar que nuestro nivel de vida vaya a bajar muy, muy seriamente y sobre todo consentir disturbios. Hasta ahora llevamos 80 años de tranquilidad en ese sentido. Cuando digo disturbios, digo disturbios. ¿Tiene esperanza con todo esto que está ocurriendo nos transforme en una especie mejor, o que tengamos conciencia de algo que no teníamos antes? Risto, si te soy sincero, la verdad es que pienso que va a haber un retroceso inmediato. Quizá el retroceso que hacemos antes de saltar, o quizá simplemente el retroceso que se sigue de reaccionar improvisadamente. O sea, de que la cosa realmente es nueva y entonces, claro, pues no tenemos recetas, no tenemos protocolos que no sean un disparate de sí mismos. Hay que hacer acopio, pues eso, de ingenio, de entusiasmo y también de reconocer nuestros límites. O sea, que es que tampoco nadie podría aquí de Dios ni decirle a los demás: mira, esto seguro que sí, y esto es lo bueno. Hay cosas que evidentemente son repugnantes, pero eso no quiere decir, por ejemplo, no estamos hablando de política, parece que estamos hablando de sanidad, ¿no, Risto?
Sin embargo, bueno, conceptos como, por ejemplo, el beneficio, ¿no? Que el otro día hablábamos con otro filósofo que nos decía que igual había que revisitar o reformular esos conceptos, ¿no? Que el beneficio ya no es tan solo económico. Igual esto es una oportunidad también para redefinir esos conceptos. No sabía que habías conversado con un filósofo sobre la redefinición del beneficio. Pero, desde luego, sin el concepto de lucro y aceptar el lucro de mi vecino, no hay nada. Y el cambio de China, de la hipermiseria a la hiperpotencia, no es nada más que admitir el lucro privado y la función incentivadora que tiene el lucro privado. La riqueza actual es riqueza difusiva siempre. La antigua, en gran medida, como había trueque, era una riqueza siempre excluyente. Ahora, en vez de pataletas y chorradas, pues bueno, cada cual tiene que ser un poco honrado consigo mismo e intentar ser justo con los demás. No le veo tampoco mucha novedad, esto ha sido siempre la historia del hombre. Lo que pasa es que ahora con Internet está encima esa cosa que te dice, no, si es que yo lo llevo dentro, lo tengo puesto, lo podría mirar, pero no me da la gana, no estoy acostumbrado a emplear mi tiempo en estas cosas. ¿Usted cree que hay que lanzarse a la calle a manifestarse cívicamente como está proponiendo, por ejemplo, Vox, aun sabiendo que nos pueden multar, aun sabiendo que nos pueden arrestar? Porque está claro que el gobierno quiere prohibir el derecho a la manifestación, de hecho ya ha prohibido Yo esperaría unos días para eso, porque es que noto que hay cambios, pero no soy capaz de expresarlo porque tampoco se han producido, pero lo siento intuitivamente. Hay una fragilidad consustancial al actual gobierno en la actual situación, porque el actual gobierno sabe cosas que el pueblo y tú y yo no sabemos, pero perentorias, sobre las nóminas que hay que pagar, sobre todo sobre el cash disponible. Sabe cosas que no sabemos y que sin duda no son esperanzadoras. Me han contado que usted a las 9 de la noche, que usted a las 8 de la noche no ha salido ni un día a cantar el Resistiré ni a aplaudir a los profesionales sanitarios. Les aplaudiría por lo menos una tarde, pero más no. ¿Por qué? Pues mira, porque lo del aplauso siempre me ha molestado bastante. Incluso hubo una época donde me puse tan tonto que antes de poner a dar una charla les decía al público, y por favor luego no me aplaudan y demostremos que no somos tan borreguiles como normalmente. Pero luego me di cuenta que era una secreta profesión de autoimportancia y renuncié por completo.